El día de hoy vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo darle mantenimiento a una computadora. Nosotros somos el grupo de 6 de prácticas intermedias e iniciales. Nuestros integrantes son: principalmente definiremos qué es una computadora. Una computadora es una máquina electrónica que recibe, procesa y devuelve datos para convertirlos en información útil. Se compone del hardware, que es el componente físico, y el software, que son los programas. Partes internas de una computadora. El CPU es un microprocesador que trabaja como el cerebro de la computadora y se encarga de procesar las instrucciones y los datos con los que trabaja una computadora. Tarjeta madre sincroniza el funcionamiento de todas las partes de una computadora. El 99% de los dispositivos están conectados ahí. Memoria RAM guarda los datos e instrucciones intermedias de programas. Es una memoria de lectura, escritura y la segunda memoria más rápida de la computadora. Memoria ROM. La memoria ROM es una memoria de lectura que consiste en un chip con programas grabados y datos indispensables para el funcionamiento del ordenador. El disco duro. El disco duro es un mecanismo cubierto de un material magnéticamente sensible en donde se guardan los programas y todos los archivos creados por el usuario. Fuente de poder. La fuente de poder almacena la energía del equipo, permite salvar documentos y apagar la computadora sin pérdidas de información. Lectores ópticos. Estos sirven para la lectura de discos, DVDs, CDs o Blu-ray. Ventilador. Se encuentra en el procesador. Es un abanico que permite enfriar los componentes de la tarjeta madre. Materiales para el mantenimiento de una computadora. Utilizamos una brocha pequeña, aire comprimido, espuma limpiadora y limpiador de pantallas. Mantenimiento. Se inicia colocando la computadora boca abajo. Se remueven todos los tornillos de la parte inferior. Asimismo, clasificamos todos los tornillos para que se nos hiciera más fácil volverlos a colocar. Al principio removimos la tapa de la batería y las tapas protectoras de la memoria RAM. Se extrae la memoria RAM y el disco duro. Se procede a quitar el teclado de su posición para poder remover todas las piezas internas del computador. Se desajusta la pantalla quitando los tornillos que retienen esta para poder remover los componentes. Se extrae la placa de plástico donde se encuentra el botón de encender y apagar. A continuación se remueve la placa de plástico principal
donde se encuentra el mouse, utilizando un desarmador u otro elemento que facilite la tarea, pero teniendo especial cuidado en no dañar algún cable. Clasificamos los tornillos de la parte interior de la computadora para hacer más fácil volverlos a colocar. Se extrae la unidad de disco y el disco duro. Para la limpieza de los componentes se recomienda comenzar de arriba hacia abajo, lo cual facilita la extracción de polvo. En la parte interior de la computadora se procede a limpiar todos los componentes con una brocha para remover el polvo. Iniciamos el proceso de limpiar cada parte de la computadora en su interior. Para eso se necesitó extraer partes esenciales del lado contrario al que se estuvo trabajando con anterioridad. Se utiliza aire comprimido para remover residuos de polvo, limpiar el ventilador, lector de CDs y cada uno de los circuitos de la placa. Ya que clasificamos todos los tornillos según donde estaban, iniciamos a colocar cada componente interno en su lugar. Debemos colocar todos los componentes de la computadora y los tornillos en un lugar seguro y ordenado por secciones. Debemos tener el menor contacto con los componentes internos de la computadora para no ocasionar problemas en el futuro. Se debe tener esencial cuidado al colocar la placa de plástico donde se ubica el mouse, ya que este podría romperse. Verificar la conexión de la parte inferior de cada componente antes de colocarlo. De los cuidados que se debe tener al volver a colocar las piezas en su lugar, debemos de procurar dejar todas las conexiones como se encontraban en sus respectivas ranuras y cerciorarse que no quede polvo ni obstrucciones en el ventilador.
Al momento de la limpieza y del volver a colocar las piezas, el polvo acumulado puede ensuciar lo que se encuentra cerca. Debemos de procurar trabajar en un lugar despejado. Otro cuidado que debemos tener es que el aire comprimido en mala posición podría ocasionar que salga en forma líquida. No se debe agitar y debe mantenerse en forma vertical para su uso. Otro cuidado que debemos tener en cuenta es que la energía estática que se encuentra acumulada en el cuerpo causa daños a los componentes internos de la computadora. Procurar no tocar demasiado tiempo cada componente. Y así cada componente lo fuimos colocando en sus respectivos lugares, teniendo en cuenta las ranuras con las que se conectaba, colocando en su lugar la memoria RAM, la tarjeta madre, el disco duro, el lector de CDs y el ventilador. Finalmente utilizamos una franela, espuma limpiadora, limpiador de pantallas y monitores. Todos estos materiales los utilizamos para limpiar la parte externa de nuestra computadora, lo que es el monitor y el teclado. Antes de colocar el teclado de nuevo en su posición, se limpia utilizando aire comprimido para remover el polvo en el interior de las teclas y la espuma para la parte exterior de las teclas. Antes de colocar el teclado en su lugar, debemos tener en cuenta de verificar la conexión en la parte inferior para evitar problemas. Y por último agregamos la memoria externa de la computadora. Así es como termina nuestro tutorial de mantenimiento de una computadora. Esperamos les haya servido.